resultado final es que nosotros no creo que estemos pasando por un problema grave, por lo menos de enfermedad holandesa. Una cosa fundamental es que Argentina hizo un fondo de estabilización, pero acá viene la parte de aporte argentino a la literatura mundial, y es que lo hicimos los privados, ¿cierto? O sea, es el único país que yo conozco donde justamente el equilibrio, digamos, de dilema del prisionero da unos 170.000 millones de dólares de fondo de estabilización privado. Claro, y lo segundo es lo que hicimos con energía, que si usted tiene un problema de enfermedad holandesa, destruya el sector energético y se va a poder gastar toda la plata que quiera. O sea que tenemos un país rico en recursos naturales, la riqueza que tenemos en tierra y no minerales, esto da una economía política totalmente distinta, demandas institucionales totalmente distintas. Los términos de intercambio mejoraron, sí, son volátiles, sí, pero la macro de Argentina es distinta de la macro de Chile, que es lo que estuvimos hablando anteriormente. Acá hubo ciertas propuestas para hacer un fondo anticíclico. El ministro tardó muy poco tiempo después de proponer eso. Así que si ustedes quieren renunciar o que los echen, pueden proponer eso en Argentina, hacer un fondo anticíclico. Que si uno mira lo que le pasó a Argentina, Argentina no tuvo un shock externo positivo, podría haber tenido un problema de enfermedad holandesa, no lo tuvo en parte porque lo ayudó Brasil, que apreció, pero sobre todo porque hicieron dos cosas: destruyeron el sector energético y aumentaron las importaciones, y se acumuló capital en el portafolio de los agentes por los valores que di. Por eso este es un poco el remedio de la enfermedad holandesa recomendado por los argentinos. O sea que si ustedes quieren saber cuál es lo fundamental que hay que hacer, empiecen por destruir instituciones. Consideramos los 5 principales productos de la cesta exportadora brasileña. En el 2000 teníamos aviones y automóviles. Hoy no tenemos, en los 10 primeros tenemos automóviles, pero ya no tenemos más aviones. Ha habido un cambio claro en la composición de la pauta exportadora brasileña. Es que los cambios han ocurrido en los últimos 2 años y son cambios que indican, sí, una caída del producto industrial dentro de la composición del producto brasileño bastante más significativa que las anteriores, que podrían ser oscilaciones cíclicas que ya las tuvimos en el pasado. Siendo Brasil un país que normalmente estuvo por encima de la norma internacional en términos de participación de la industria en el PBI, hoy están dando por abajo. O sea, comienza a preocupar el tema. Y con razón, digamos, porque hay argumentos para eso. Estamos registrando problemas de composición sectorial y problemas también de aumento de penetración de importaciones, pero en un país en que solo en la industria de transformación 20% es importado. Nada gravísimo, y si seguimos aumentando un poco no es gravísimo. Esto también depende del punto de vista de quien les habla. La discusión de enfermedad holandesa se inscribe en Brasil en el debate macroeconómico. Yo creo que esto es lo importante. Por lo tanto, hubo resistencia a aceptar la discusión de enfermedad holandesa, justamente porque las propuestas que venían de aquellos que defendían la posibilidad de cuidar enfermedad holandesa apuntaban a que había que cambiar el modelo macro. Entonces, Brasil tiene un conjunto de problemas que todos los conocemos. Brasil crece poco, Brasil invierte poco, Brasil ahorra poco, y Brasil tiene un cambio apreciado ahora, y todos estos temas se juntaron, digamos, con el tema de enfermedad holandesa, de tal manera que aquellos que dicen hay enfermedad holandesa dicen, bueno, lo que tenemos que hacer es, como la tasa de interés brasileña es absurda, tenemos que actuar directamente sobre la tasa de interés para bajarla, y debemos actuar directamente en el mercado cambial de alguna manera para administrarlo mejor y promover algún tipo de valorización, ya que esto implica en crecimiento. En la medida en que aquellos que defienden de alguna manera el modelo macroeconómico actual, después hay discusión, la haremos y seguramente la habrá, resisten a esto, aquí la solución sería microeconómica, dejar más o menos como están las cosas, obviamente, fiscal y micro, digamos así, reformas, todo esto lo podemos hablar después porque se me acabó creo que el tiempo. Efectos de primarización de la economía uruguaya. Bueno, tres diapositivas que muestran que en realidad no podemos concluir demasiado.
en el siglo pasado la exportación de los recursos se le asignó la responsabilidad de la enfermedad holandesa y actualmente, en un contexto distinto, es preciso quizás repensar algunos enfoques. Y que Uruguay es hoy una economía crecientemente especializada en la producción de commodities, eso es verdad. Simplemente que actualmente y en un nuevo contexto, estas commodities crecientemente van teniendo innovaciones incorporadas tanto en insumos como en bienes de capital, entonces no estamos hablando de la misma situación de primarización que en otros momentos. ¿Qué nos dice la teoría sobre por qué decimos que esto es una enfermedad y qué canales se identifican, a través de los cuales aumentos importantes en los precios internacionales de los commodities junto con producción y exportación de eso pueden perjudicar la economía? Entonces, yo voy a resumir, Ricardo ya mencionó los canales, los voy a resumir en tres, los que él ya mencionó que eran como 6. El primero, el más obvio, el que casi todo el mundo está hablando, es este canal de la desindustrialización, o sea, el cambio en la construcción productiva, que se da, seamos muy claros cuál es el precio relativo acá relevante para entender esto. Es el precio relativo al interior de transables entre bienes industriales y primarios. Que eso después tenga un impacto sobre el tipo real de cambio que lo atrase, de acuerdo, en la medida que genera un efecto ingreso importante y que, por supuesto, hacia el sector industrial, que ya le está haciendo difícil competir con el sector agropecuario o petróleo, ahora encima le suben los servicios y lo hace más difícil competir. Pero en principio el precio relativo primero que tenemos que mirar para estudiar este canal es el precio dentro de los transables entre industriales y primarios. Si decimos que el sector primario tiene menores oportunidades de ganancia de productividad en el tiempo, menores oportunidades de diversificación, de subir a través de la cadena de valor, eso tiene consecuencias negativas a largo plazo en el crecimiento de la economía. Y ahí es donde este canal de la enfermedad holandesa, este canal de desindustrialización de la enfermedad holandesa, tiene efectos negativos sobre el crecimiento de largo plazo. Entonces, los papers, ambos, proveen alguna evidencia, pero muy débil, la verdad, de que hay algo de eso, mucho menos en Argentina, un poquito más en Brasil, pero en valor proporcional, como dijo Ricardo, no en valor relativo, no es que la industria se está achicando en principio, que la aparición sorpresiva de estos recursos de la nada, 5 minutos, estamos estudiando, de la nada, generan la posibilidad de comportamientos rentísticos, ¿sí? Peleas distributivas, inestabilidad política. Quizá el canal que a mí me gusta, que de hecho estamos estudiando esto en CAF, es la idea de que cuando aparecen estos recursos ya se produce un desenganche entre las decisiones de aumento de gasto público y servicios y la necesidad de aumentar impuestos para financiarlos. Y eso puede generar una doble causación en donde, si estos recursos petroleros o lo que sea son encima un poquito opacos, no hay mucha información, son regalías, se negocian bilateralmente con las empresas, la gente no sabe bien dónde viene. Por supuesto, el policymaker tiene menos incentivo a gastar bien esa plata y hacer por esas cosas otras. En el peor de los casos, gastar mal, el mejor caso gastar mal, el peor caso de hacer plata a los amigos. Pero a su vez el ciudadano, como no paga los impuestos, tampoco le importa mucho que el policymaker gaste la plata, entonces se produce una debilidad en las políticas públicas, se produce mala calidad en esas políticas, etc. Lo que sí yo creo a veces es que la aparición de estos recursos, medio de repente, puede afectar estos arreglos formales e informales para generar estos incentivos. Y entonces ahí puede haber una preocupación que creo que puede afectar la performance. Si bien no estamos en un caso claro de enfermedad holandesa, o todavía no estamos ahí en todos los 3 países, o quizá en ninguno de los 3, tenemos nuevamente un episodio de apreciación cambiaria, crecimiento acelerado, y en este caso quizás por razones genuinas, ¿no? Como en otros casos hemos tenido nuestra historia, capaz que inducido por un ingreso de capitales más especulativo y por consideraciones de política macro, pero en este caso quizás más genuino porque estamos vendiendo algo que producimos y que el mundo valora. En todo caso, de vuelta, tenemos, por mejora del término de intercambio, en este caso tenemos apreciación cambiaria y crecimiento rápido de la economía, y con él, nuevamente, crecimiento del consumo. Casi tan volátil como el ingreso en nuestros países es el consumo. Es una característica típica de nuestra región.
estos países en particular lo hemos vivido en carne propia. Cuando tenemos un consumo tan volátil, lo que estamos diciendo es que todos los ajustes en realidad se trasladan casi mecánicamente a la calidad de vida, al bienestar social colectivo, digamos. Y me parece que de vuelta, si bien quizás por razones más genuinas, tenemos planteado si debemos hacer algo para moderar el consumo, para ayudar a suavizarlo. El problema que tenemos es que las políticas contracíclicas, de las que todos somos fanáticos cuando estamos en la mala, en realidad desde el punto de vista de economía política son asimétricas, ¿sí? Cuando estamos en la mala, el gobierno que quiere hacer política contracíclica, todos le dan apoyo, todos le palmean la espalda y dicen vamos arriba. Ahora, cuando estamos en la fase optimista, cuando estamos en la fase de crecimiento, en la fase alta del ciclo, el gobierno que quiere hacer política contracíclica es como el tipo que llega a una fiesta a la hora de la noche en la que la fiesta está más entretenida y empieza a tratar de convencer a los invitados, mire, muchachos, vamos a bajar el tono de la música porque tenemos vecinos, tenemos que seguir viviendo con ellos. Vamos a tomar un poquito menos porque mañana se van a sentir mal. Vamos a ver si aflojamos un poquito con la fiesta. Y ese tipo normalmente lo que consigue es que lo saquen a patada de la fiesta, pero es un problema que tenemos con la política contracíclica, ¿sí? Es difícil hacerla, sobre todo, aunque parezca paradojal, en la fase alta del ciclo. Pero sobre todo, cuando estemos usando los recursos no renovables, me parece que es imprescindible que tengamos en cuenta que ese uso solo se justifica desde un punto de vista de sustentabilidad ambiental si lo vamos a invertir en capital duradero. Y el capital que más precisa nuestra sociedad es el capital humano. La educación está esperando ahí para que le demos eso, compensemos por ese lado lo que estemos haciendo con los recursos naturales no renovables en particular. Yo creo que los fondos de reserva incluso se miran de una manera diferente cuando uno piensa en este concepto, porque el fondo de reserva de alguna manera está siendo muy generoso con las generaciones futuras, pero capaz que las generaciones futuras cuando reciban el fondo se lo quieren reventar en una fiesta. Y no tenemos mucha certeza que van a hacer. En cambio tenemos generaciones hoy que precisan formación de capital humano y que capaz que con un manejo demasiado conservador de esos fondos de reserva nos estamos perdiendo las oportunidades de construir ese capital humano en mediano y corto plazo, que es el que justificaría el uso de esos recursos no renovables.